Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estoy muy contenta porque el día de hoy me encuentro con el psiquiatra Fernando Villa Hernández, que ha sido mi psiquiatra durante los últimos años y con quien de verdad tiene un conocimiento enorme que hoy quiero que nos comparta y además que me volví ahora sí que loca con su libro de la humanidad como proyecto, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿cómo está, doctor? Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Gracias por darme estos minutitos de su tiempo. Para mí es muy importante saber. Siempre me acuerdo que yo llegué con usted y le decía, ¿por qué me pasa esto de la ansiedad? ¿Por qué dan estos desórdenes mentales, doctor? Bueno, mire, usted no tuvo por fortuna un desorden mental, tuvo un problema emocional. Ujú. Eso se llama depresión endógena. Y esta es una enfermedad médica, no es de origen psicológico. Se produce por variaciones en neurotransmisores neuronales, con una disminución de serotonina, de dopamina y de noradrenalina. Cuando estas sustancias disminuyen en las sinapsis neuronales, aumenta la adrenalina. Por lo tanto, la depresión se acompaña de ansiedad, de insomnio y en ocasiones de ataques de pánico. Ujú, ujú. Y bueno, pues me imagino que debe tener muchísimos casos sobre ansiedad. ¿Cuántos años tiene usted siendo psiquiatra? Oh, ya tengo 30 años. 30 Así años. Y es. bueno, usted tiene una gran experiencia. Si no mal recuerdo, está usted al frente de salud mental en ciertos centros. Así es, sí, son tres lugares. Es el Centro de Salud Mental Vida, un lugar que se llama la Casa de la Madre Lola y un centro psiquiátrico que está en Matamoros. Así es. Y bueno, en su experiencia, doctor, ¿por qué sucede los trastornos mentales? ¿Es biológico? Ya me dijo lo que padecía yo, pero en general, todo ese tema de la esquizofrenia y todos esos términos que nos dan luego mucho miedo a entender. Bueno, mire, lo que se refiere a la depresión y a otros padecimientos mentales más graves como la esquizofrenia, tienen un origen genético. Hay una predisposición. En el caso de la depresión, se pueden disparar por eventos del entorno. Un entorno agresivo, angustiante puede llevar a una persona a la depresión siempre y cuando tenga la predisposición genética. En la esquizofrenia, el entorno no participa tanto, es una alteración bioquímica que se tuvo por herencia, Ujú. es genética básicamente. ¿Qué piensa usted de que, bueno, no sé ahora, pero antes ir al psiquiatra, uff, no, era ya decir, estoy loco, me van a internar, era una locura. Hoy es muy común. Sí, es que había muchos perjuicios. Todavía mucha gente no se imagina lo que los psiquiatras podemos hacer. La mayor parte de mis pacientes son deprimidos, Sí, ¿verdad? un 95%. Y un 5% son esquizofrénicos, trastornos maníacos depresivos o demenciados. Pero la mayoría tienen problemas de depresión. ¿Cómo darme cuenta que tengo depresión para la gente que nos está escuchando? Bueno, hay desánimo, deseo de llorar, pesimismo, desgano para hacer las cosas. Y de hecho a veces llegan a pensar en morir. Es una experiencia muy dolorosa. Y luego si se acompaña de ansiedad, Sí, aún y peor. la ansiedad se llega a convertir en ataques de pánico. Ajá. Aumenta la frecuencia cardíaca, se tiene la sensación de ahogo, hay un miedo terrible. Es un infierno ese momento. ¿La ansiedad se cura o se aprende a manejar? Bueno, curarla es muy difícil decirlo, porque en el futuro puede llegar a repetirse. Y manejarla, pues depende de la intensidad. Si es leve o moderada, pues la paciente sí puede, o el paciente sí puede manejarla. Cuando es muy intensa, pues no, los enclaustra o los limita muchísimo. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de depresión hay? Ah, bueno, en la depresión se puede hablar de la depresión que se llama distímica. Ujú. Antes se llamaba neurosis, el término cambió. Esta es una depresión crónica motivada por un entorno inadecuado desde la infancia o un entorno presente inadecuado. Esa es la depresión distímica. Ujú. ¿La depresión endógena? ¿Cuál sería? La depresión endógena es debido a trastornos bioquímicos en los neurotransmisores neuronales. Le mencionaba que es por una disminución de serotonina, dopamina y noradrenalina. Esta depresión tiene un origen genético, hay una predisposición hereditaria. Ok. ¿Y cuál es más común? ¿Esta depresión? Bueno, la que yo veo con más frecuencia es la depresión endógena,
que también se llama depresión mayor, así como está clasificada en el DSM-5, que es la clasificación norteamericana de enfermedades mentales. Ajá, perfecto. Y bueno, ¿una depresión puede llevar a un trastorno bipolar o es muy distinto a un trastorno bipolar? Es diferente. Aunque en ocasiones una depresión mayor se puede confundir con un trastorno bipolar, porque cuando está presente el trastorno bipolar en la fase maníaca, no hay duda de que se trata de un trastorno bipolar. Pero cuando se presenta solamente la depresión, a veces no sabemos si es una depresión mayor o bien forma parte de una enfermedad bipolar manifestándose con depresión. Claro, y un trastorno bipolar se puede ver desde la niñez, se nace, se va haciendo, se va formando. Es raro que los niños tengan trastorno bipolar. Generalmente se presenta en la adolescencia y brota como cualquier otra enfermedad a distintas edades, pero generalmente de la adolescencia en adelante. Yo creo que todo lo que usted ha escuchado, que a veces llegamos y decimos, es que no sé de dónde este miedo, porque de repente no sabemos de dónde viene. No, y de hecho no van a saberlo porque viene de trastornos químicos en el cerebro. Eso es lo que yo Sí. siempre he querido preguntarle. Es un trastorno químico, o sea, es algo que nos falta. O sea, el medicamento hace su parte, hace su labor, si no, pues no sería eficaz, ¿no? Así es. Sí, son sustancias que están de más o están de menos. Exacto. Así Hay como que regularlos. como hay enfermedad de depresión, también hay enfermedad de alegría Ujú, en el trastorno bipolar. Y exacto. cuando están maníacos, están alegres en exageración. Y eso es peligroso también. Están desinhibidos, se endeudan, son demasiado atrevidos, se meten en grandes problemas. Ujú. ¿Sí? Es un trastorno bioquímico en las neuronas. Claro. Doctor, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de todo lo nuevo que ha salido como la ayahuasca y esos psicotrópicos que son disque naturales? ¿Pueden llevar a una persona a caer en una situación lamentable mentalmente? Qué bueno que me hace esa pregunta. La gente piensa que porque es natural no es dañino. Yo con sarcasmo le puedo decir, la cocaína es natural, la marihuana es natural, el Exacto. peyote es natural y hacen daño. El ayahuasca es parecido al peyote y parecido a los hongos alucinógenos, o bien a una sustancia química que es el LSD, dietilamida del ácido lisérgico. Ujú. Y estas sustancias provocan sensaciones semejantes a la esquizofrenia. Se tienen alucinaciones, delirios y cambios de personalidad. Ujú. Algunos que usan estas drogas dicen que tienen experiencias agradables, pero otros no. Tienen los que ellos dicen malos viajes, con Claro. paranoia y alucinaciones terroríficas. Ujú. Y tiene el riesgo de que si esa persona que está usando esas sustancias existe en él la predisposición a la esquizofrenia, pueden despertar la esquizofrenia. Sí, es un mal viaje. Así es, Entonces, ahí pero se a queda. veces ahí se quedan viajando. Sí, ¿verdad? Sí. Literal. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a la locura? O sea, ¿realmente sí existe esa palabra, la locura? O sea, ¿sí puede perder la cabeza una persona? ¿Se da cuenta que está loca? Bueno, la locura es un término popular. En medicina se llama esquizofrenia. Y es una predisposición también hereditaria. Cuando veo a un paciente y hago una historia clínica de la familia, generalmente hay algún antecedente conocido. O pudiera no verlo, porque se puede presentar en un pasado que el paciente no conoce de su familia. Claro, y esto de alguna manera se puede dar cuenta la persona, o sea, por ejemplo, van pacientes con usted o familiares son los que le dicen, ¿sabe qué? Siento que esta persona ya perdió la razón. Generalmente es la familia. Los pacientes viven en sus delirios con la idea de que lo que sienten y lo que ven es realidad. Y la familia pues observa que no, que lo que está percibiendo no es real. Y además sus actitudes se salen de la normalidad y la familia generalmente es quien los trae a la consulta. ¿Qué puede llevar a una persona al suicidio, doctor? Bueno, una depresión mayor, si se acompaña de situaciones ambientales inadecuadas, o también un trastorno bipolar cuando está en la fase depresiva, porque es una alteración emocional muy profunda. Uh-huh. ¿Hay tipos de suicidio distintos? El impulso suicida puede ser de distinto grado. A veces tienen la idea, pero nunca lo realizan. En ocasiones lo intentan, pero luego se arrepienten. Y a veces sí lo logran, cuando el método de suicidio es letal.
No hay distintos tipos de suicidio. Es el deseo que tiene la persona de dejar de vivir. Generalmente sucede en crisis emocionales, en crisis de ansiedad o cuando la depresión ha alcanzado niveles muy altos. Aun cuando esté medicado. Sí, sí, los medicamentos ayudan, pero no siempre solucionan el problema. Como cualquier enfermedad, cada paciente responde diferente a los medicamentos. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Si observamos riesgo de suicidio, es mejor mantenerlos adormilados o dormidos, claro, porque estando en vigilia pueden intentarlo con mayor posibilidad de lograrlo. Casi no hay psiquiátricos, doctor, es muy poco psiquiátricos y creo que a veces va en aumento el daño a la salud mental, ¿no? Tienes razón. Aquí en la región lagunera, que es muy grande, carece de un hospital psiquiátrico. Y yo tengo problemas para atender a los pacientes que ameritan hospitalización. Estoy al frente de estos 3 hospitales, pero luego se saturan, porque en estos hospitales son de beneficencia y quedan muchos indigentes, personas que no tienen remedio porque sufren demencia, esquizofrénicos residuales que no tienen remedio, ya funcionan como asilos. Sí, ¿verdad? Y están saturados. Y debería de haber más espacio para personas que realmente lo requieren. Creo que, no sé si el de Parras todavía está abierto. Sí, está abierto. Durango, sí. Saltillo, pero aquí deberíamos de tener uno en Torreón. Aquí en Torreón, sí, pues la región lagunera, Lerdo, Gómez, Torreón, tiene suficiente población que justifica un hospital psiquiátrico. Y en algún momento también es importante decirle a la gente que nos está escuchando que el medicamento controlado es necesario, es necesario. Yo le preguntaba a usted de repente, los psicólogos, los tanatólogos, terapeutas, todo lo que hay hoy en día, las meditaciones, a veces eso no logra sacar a una persona de un trance, ¿no? Sí, tiene usted razón. Mire, el hecho de que sean controlados no implica que sean peligrosos. Lo que pasa es que son controladas porque tienen que ser recetadas por un especialista. Es como los antibióticos, que también son controlados, porque aquí se abusaba de los antibióticos y eso ponía a la gente en riesgos. No, los medicamentos controlados no son peligrosos y generalmente son necesarias dosis muy bajas. No hay que tenerle miedo que se va a hacer adicto o que le va a hacer daño ese medicamento. No, para nada. Y los antidepresivos, pues bueno, esos no son controlados y son la base del tratamiento para la depresión. Esos no causan problemas. Y los que sí pueden tener efectos colaterales son aquellos que se dan para la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia es una enfermedad muy grave, porque en esta enfermedad hay alucinaciones, delirios, trastornos de personalidad, pueden llegar a ser agresivos. Y es una enfermedad que apenas hace 20, 30 años no tenía remedio. Actualmente, si no hay un remedio total, sí, una gran mayoría logran un control bastante grande que los acercan a una vida normal. Y los medicamentos sí pueden tener efectos colaterales, pero generalmente son controlados. Hay medicamentos para neutralizar los efectos colaterales de los antipsicóticos, que son los que se dan en el caso de la esquizofrenia o del trastorno bipolar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si un paciente se automedica, si la vecina le dice, fíjate que el psiquiatra me dio estos medicamentos, tómatelos? Bueno, es que cada caso es diferente. Los antidepresivos no son iguales. Cada caso amerita un medicamento diferente. De tal manera que si se automedican, corren el riesgo de estar tomando medicamentos inadecuados, incluso algunos que pueden empeorar la situación emocional. ¿En cuánto dura un tratamiento de medicación no controlado o depende del paciente? Sí, depende de cómo evolucione la enfermedad. Eso puede durar 2 meses, 3 meses o más, no se puede saber. Y luego que ya el paciente mejora, los doy de alta, pero sí les hago la observación de que en el futuro pudiera llegar a presentarse. O sea, si hay recaídas, puede haber recaídas. Sí, porque la predisposición ya existe, ya tiene sus genes ese riesgo. Muy bien. ¿El tratamiento psiquiátrico debe de ir acompañado por un psicólogo o algún especialista? Sí, se puede acompañar de psicoterapia. ¿Usted cree que la medicina ha avanzado de 30 años que usted tiene al frente siendo psiquiatra? ¿La medicina ahora es, no sé, tal vez más eficaz? Sí, en todas las áreas ha evolucionado para bien. Y en mi especialidad más. Es como si hubieran descubierto la penicilina. En el momento en que se pudo entender cuál era la causa de la depresión, surgieron muchos antidepresivos.
Cuando se exacto. pudo entender la esquizofrenia, surgieron muchos antipsicóticos. De tal manera que las enfermedades que yo vi como estudiante que eran incurables, ahora ya no lo son. Si no, a veces no se pueden curar, sí se pueden controlar bastante. Niños pueden ser ya con tratamiento, les pueden dar tratamiento cuando tienen hiperactividad. ¿Qué opina usted de eso? ¿Sí deben de ser medicados? Los niños que tienen trastorno de la atención con hiperactividad deben de ser tratados por arriba de los 6 años, porque por abajo limitan el crecimiento. Ujú, Ahora, los niños también se pueden deprimir y se claro. les debe de tratar con medicamentos. No, los padres tienen mucho miedo a eso, pero los medicamentos que se dan a los niños son seguros, funcionan y no causan problemas. Doctor, ¿qué opina usted de todos esos métodos? Ya lo había preguntado, pero de temas de meditación. Creo que usted, la mente humana, ¿qué cree de la neurociencia? ¿La mente humana puede hacer cambios con el esfuerzo humano nada más? Bueno, puede, digamos, menguar un poquito, pero solucionar un problema de estos tipos, no. La meditación luego es mal entendida. Ajá. La meditación es una técnica que surge en la India y que es precisamente Buda. Mm, Y sin embargo, lograr la iluminación como Buda es casi imposible, porque ujú, eso es pensar en nada y llegar a una situación en no desear tener nada, y ujú. menos en esta sociedad donde la ambición es tener. Claro. En lo que usted lleva de carrera, ¿qué le ha sorprendido de la mente humana? Ah, bueno, lo que más me ha sorprendido es el egoísmo generalizado que existe en nuestra sociedad y en el mundo, ¿verdad? Vivimos con la ley del más fuerte. Ujú, No estamos civilizados en ese sentido. En el libro que escribí, precisamente menciono que la humanidad significa ser racional y estimular la mejor de los instintos y emociones, que es la solidaridad y el amor, cosa que el sistema económico pues no favorece. Esto más excelente. bien es a nivel, digamos, de psicología humanista. Ujú, En lo que se refiere a las enfermedades mentales, pues hay muchas manifestaciones muy extrañas, como alguien que siente que está en comunicación con extraterrestres o cosas de esas. ujú. Pero a mí no me impresiona tanto como el egoísmo generalizado que actualmente existe. Excelente. Muy bien. Por último, su libro, Humanidad como Proyecto. ¿Cuánto tardó en escribirlo? Más o menos un resumen de qué trata. Bueno, en realidad lo escribí en ratos libres y yo creo que como unos 6, 7 meses. Y el núcleo del libro es de que un recién nacido no se puede considerar un humano, se puede considerar una persona, pero la humanización se produce con el contacto con los adultos. Ujú, Aprendemos a hablar, aprendemos a pensar, eso estructura nuestra humanidad. Y por supuesto que un ser humano es diferente, como ya le había dicho, en Afganistán a que puede estar en México. De ujú. tal manera que hay un modelo ideal de lo que debiera ser un ser humano. Por desgracia vivimos muy estimulados por partes antiguas del cerebro, como es el instinto, que se puede llamar el cerebro reptiliano, la emotividad, que es el cerebro del mamífero, y por fin el, el que puede humanizarnos es la corteza cerebral, que eso es el intelecto, Ujú, la capacidad de pensar que debe estar por encima de las emociones y por encima del instinto la mayor parte de nuestra vida. ujú. Cierto, que se termina de desarrollar 19, 20 años más o menos la corteza cerebral. Bueno, sí, en realidad hasta los 10 años es muy importante para el desarrollo del cerebro. Ujú, El cerebro nunca va a cambiar, nunca va a dejar de cambiar, perdón, siempre exacto. hay cambios. Sí. A los 21, pues sí, ya se logró la mayor parte del cambio, pero continuó toda la vida. Ujú, De hecho, en Oriente admiran mucho a las personas de edad, porque si bien es cierto, no son tan rápidos para aprender como los jóvenes, sí tienen la experiencia que les permite ser más certeros, son más claro, sabios, son más sabios. Sí, cosa totalmente. que en Occidente no toman mucho en cuenta.
Bueno, pues muchísimas gracias por darme esta entrevista. Aquí lo agarré, dije, ahorita lo No, aprovecho, doctor, porque la verdad siempre que me siento a platicar con usted le aprendo tantas cosas y entender la salud mental es muy difícil, doctor, es muy difícil. bueno, yo creo que no es tanto, ¿eh? ¿Usted? Sería cuestión de que llegaran a los libros adecuados Sí, y que se propusieran tener siempre su intelecto por delante claro, y razonar más, ¿no? razonar más. Tener una mejor vida, los hábitos, todo eso cuenta. Pero para razonar es necesario que tengan un conocimiento de la realidad y la realidad solo se puede conocer a través de la ciencia, Ujú. no hay otro. Totalmente. Pues a Sí, estudiar mucho y sí, aprender. así Gracias, es. doctor. ¿Dónde lo No, encontramos? Por favor, su consultorio, ¿en qué dirección está? está en la Avenida Hidalgo, 1442 Oriente. Y la verdad, 100% recomendado. Mire que yo siempre a todas las personas que andamos así de que ya no puedo más, no se espera que ya no pueda más. Venga cuando sea necesario y atiéndase. Yo le tengo mucha estimación y respeto y le agradezco esta entrevista. Gracias, doctor.